Mi padrastro puso una cámara apuntando directo a mi cuarto, según para protegerme del vecino. Así que tuve que ir corriendo a buscar ayuda con ese mismo vecino. Tenía 9 años cuando Thomas llegó a vivir a la casa de al lado. Él acababa de perder la custodia de sus 2 hijas y, desde el primer día, mi padrastro se me acercó casi corriendo y me dijo en voz baja: «Ese hombre de allá es raro», mientras me tocaba la espalda baja. «Voy a tener que hacer cosas para protegerte, mi niña». Me sonrió raro, como si en lugar de preocuparse, le emocionara que tuviéramos un supuesto peligro tan cerca. Esa misma noche instaló una cámara de seguridad que, en vez de ver al vecino, estaba fija en la ventana de mi cuarto. Empezó a entrar por las noches, después de que mi mamá se dormía, según él, para checar que todo estuviera bien. Se sentaba en mi cama a contarme detalles de lo que hombres como Thomas podían hacerle a una niña. La primera vez que intenté decirle a mi mamá lo incómodo que me hacía sentir Jeff, ella estaba en la sala doblando ropa. «Mamá, Jeff sigue entrando a mi cuarto en la noche y...» «¡Ay, hija!», me interrumpió sin quitar la vista de la ropa. «Jeff te quiere como si fueras su propia hija». «Pero mamá, la cámara que puso está apuntando a mi ventana». Me miró, pero más fastidiada que preocupada. «No exageres, Jeff sabe lo que hace. Él se encarga de la seguridad en su trabajo. Además, te está cuidando de ese vecino, el que siempre te ve». Me dio un abrazo incómodo y me mandó a hacer la tarea. Pero algo no me cuadraba. Thomas nunca me miraba, ni a mí ni a ningún niño. Cuando llegaba el camión de la escuela, él se metía a su casa. Si pasaban familias, se volteaba. Pero había algo más. Cada vez que Jeff me llevaba sola por un helado o al parque, Thomas casualmente salía con su perro. Cuando Jeff puso una alberquita y me compró un bikini que ni me gustaba, Thomas justo salía a lavar su coche. Después de eso, Jeff se puso peor. Las luchas de cosquillas se alargaban. Insistía en bañarme porque mi mamá trabajaba hasta tarde. Todo se fue al carajo cuando un día, en el garage, Jeff me acorraló. Mi mamá estaba trabajando y él ya traía varias cervezas encima. «Te estás poniendo bien bonita», me dijo, poniéndome las manos en los hombros y arrinconándome contra la pared. «Déjame enseñarte algo especial». No podía moverme, ni gritar. Solo pensaba en todo lo que me había dicho de los extraños y que Thomas era peligroso, pero el aliento de Jeff apestaba a cerveza y me estaba lastimando los hombros. Perdón por interrumpir. Thomas apareció en la puerta del garage. «Se me salió el gato. Uno naranja. ¿Puedo buscar aquí?» La cara de Jeff cambió de inmediato. Me soltó y se puso su cara de buen vecino. «Aquí no hay ningún gato, Thomas. Mejor vete». Pero Thomas se metió de todos modos. «Estoy seguro de que lo vi correr hacia acá. Solo quiero revisar rápido detrás de esas cajas». «Te dije que te vayas», le gruñó Jeff. «Solo busco a mi gato», respondió Thomas calmado, sin moverse. Aproveché y salí corriendo a mi casa mientras ellos se quedaban mirándose feo. Esa noche, mi mamá y Jeff me sentaron para hablar. Me dijeron que Thomas quería destruir a nuestra familia, que no debía acercarme a él y que siempre confiara en Jeff porque él solo me cuidaba. Pero yo ya no les creía nada. Solo podía pensar en cómo Thomas me había salvado. Así que al día siguiente, cuando vi a Thomas paseando a su perro, no pude evitar decirle: «Jeff hace cosas, me toca y...» «Lo sé», me contestó en voz baja. «He estado guardando pruebas». Me llevó a la policía para denunciarlo, pero ahí nada salió bien. En vez de escucharme, los policías se rieron, miraron a Thomas y le dijeron: «Deja de manipularla. Jeff Morrison entrena al equipo de softball y tiene una tienda de caridad. Él nunca haría eso. Pero tú, con tu historial, es lógico que estés aquí con una niña». Traté de explicar, de defender a Thomas, pero una señora policía me llevó a una sala aparte solo para preguntarme sobre Thomas, nunca sobre Jeff, y por más que intenté, no me creyó. Nos corrieron de la estación, amenazando a Thomas con arrestarlo si volvía a reportar algo. Seguro le marcaron a Jeff en cuanto salimos, porque llegando a la casa, él y mi mamá ya me estaban esperando en la sala. Mi mamá, furiosa, me agarró de los hombros y me sacudió. «¿Sabes lo que va a decir la gente? La reputación de Jeff se puede arruinar por tu culpa». Vi a Jeff detrás de ella, mirándome con la mano en el pantalón. Esa noche se metió a mi cuarto. No voy a contar lo que pasó, pero cuando por fin se fue sentí que no me podía mover. Me quedé tirada, traumada, sin poder hablar ni llorar, quién sabe cuánto tiempo. Cuando por fin se durmieron, hice algo que nunca había hecho. Abrí la ventana lo más silencioso posible y me escapé. Tenía que pedir ayuda. Crucé el patio a oscuras, cojeando, y llegué a tocar la puerta trasera de la casa de Thomas. Cuando abrió, vi a sus 2 hijas en la sala, llenas de moretones. Se me fue el alma. Tenían marcas moradas y amarillas en brazos y piernas, y sentí un miedo que me heló el cuerpo. ¿Thomas también les hacía daño? ¿Acababa de escapar de un monstruo para caer con otro? La mayor, como de 7 años, me vio y corrió hacia mí. Tropecé hacia atrás, lista para salir corriendo, pero me habló. «Papá, ¿ella está bien? Está sangrando». La pequeñita, como de 5, fue tras su hermana. «Se ve muy lastimada, papi, como nosotras cuando mamá...» «Niñas, váyanse a su cuarto», dijo Thomas rápido, aunque su voz seguía suave. Las dos dudaron, mirando preocupadas. «Pero papá, ella necesita ayuda como nosotras», insistió la más grande. «¿Te acuerdas cuando nos encontraste con mamá y...?» «Alejandra, por favor, lleva a tu hermana arriba».
yo la voy a cuidar. Las niñas se fueron a regañadientes, pero antes de irse, la más pequeña me tomó la mano. No te preocupes, nuestro papá ayuda a la gente. Nos salvó de mamá. Mientras Thomas me ayudaba a sentarme en el sillón, esas palabras me daban vueltas en la cabeza, y yo temblaba tanto que apenas me podía sostener. Él me puso una cobija sobre los hombros y, sin acercarse mucho, se sentó enfrente. Necesito llamar a una ambulancia, dijo buscando su celular. No, grité sin querer. Me van a regresar. Mi mamá no me cree y la policía piensa que tú mientes. Thomas dejó el teléfono despacio y noté que le temblaban las manos. Tus heridas necesitan que tus hijas... Lo interrumpí tratando de entender. Esos moretones, ¿tú? Su mamá les hizo eso. Su voz se puso fría, pero no era conmigo. Han estado con ella los últimos 3 meses. Me llamaron llorando hace 2 días. Dijeron que su mamá había estado tomando otra vez, poniéndose violenta. Manejé 4 horas y los encontré encerrados en un closet. Él se levantó, fue al archivero y sacó una carpeta gruesa. Llevo 2 años juntando pruebas de su maltrato, fotos, expedientes médicos, grabaciones. Aún así, el juez le dio la custodia principal porque logró convencerlos de que yo era inestable. Me mostró foto tras foto, sus hijas con ojos morados, costillas golpeadas, cortadas en los brazos, reportes médicos, mensajes de texto de su exesposa amenazando con hacerles daño si él no mandaba más dinero. Pero perdiste la custodia, dije, todavía confundida. Ella es experta manipulando, como Jeff. Guardó la carpeta y volvió a sentarse. Le dijo al juez que yo era violento. Pagó a una amiga para que testificara que me vio golpear a las niñas. El juez le creyó porque hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. Tengo un pasado, nada que ver con niños, pero suficiente para que, cuando ella me pintó como un peligro, se quedara esa idea. El silencio en el cuarto era pesado. Me abracé más fuerte a la cobija. Necesito documentar lo que Jeff te hizo, dijo Thomas en voz baja. Fotos de cualquier herida. Anota todo lo que recuerdes. Vamos a armar un caso que no puedan ignorar. Ya nos ignoraron una vez. Eso fue solo un intento. No nos vamos a rendir. Tomó un cuaderno y una pluma. Empieza desde el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que Jeff... Se oyó un portazo afuera. Ambos nos quedamos congelados. Por la ventana, vi la camioneta de Jeff estacionada en mi entrada. Llegó más temprano de lo normal. Detrás de él llegó el coche de mi mamá. Sabe que no estoy, murmuré. Thomas se movió rápido pero sin perder la calma. Niñas, llamó hacia arriba. Tienen que estar tranquilas. Quédense en su cuarto. Me llevó a la cocina, lejos de las ventanas. Nadie puede obligarte legalmente a regresar esta noche. Estás herida y ya denunciaste abuso, pero van a intentarlo. Los golpes en la puerta principal no tardaron ni un minuto. Thomas, abre. Sé que está ahí. La voz de Jeff retumbó por toda la casa. Thomas me miró. ¿Quieres que conteste? Asentí, demasiado asustada para decir algo. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. Está a salvo, Jeff. Vete a tu casa. ¿A salvo? ¿La secuestraste? Abre la puerta o llamo a la policía. Hazlo, por favor, respondió Thomas con tranquilidad. Les enseño sus heridas. Silencio. Luego la voz de mi mamá, temblorosa y aguda. Por favor, Thomas. Está confundida. Se inventa historias. Déjame llevarme a mi hija a casa. No está inventando nada y tú lo sabes. Más silencio. Luego Jeff de nuevo, más bajo, más amenazante. No tienes idea con quién te estás metiendo. Conozco gente importante. ¿Crees que perder a tus hijas fue duro? Voy a destruir lo que te queda de vida. Todo lo que dices está quedando grabado, anunció Thomas. Por favor, sigue amenazándome. Jeff pateó la puerta tan fuerte que hasta el marco se sacudió. Se te acabó el tiempo. ¿Me oyes? Se acabó. Los escuchamos discutir mientras se alejaban. La voz de mi mamá alcanzó a escucharse de regreso. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Que ellos decidan... Cállate, le soltó Jeff. ¿Quieres que todos sepan que tu hija es una mentirosa? ¿Que tiene problemas? Yo me encargo. Se oyeron las puertas de los autos cerrándose. Encendieron los motores. Pero en vez de irse, se quedaron ahí, vigilando la casa de Thomas. No se van a ir, dije espiando entre las persianas. Mejor que miren, respondió Thomas, pasándome otra vez el cuaderno. Escribe todo, ponle fecha, sé lo más precisa posible. Empecé a escribir. La mano me temblaba tanto que apenas si podía leer lo que ponía. Thomas preparó té y lo dejó a mi lado. Luego fue a ver a sus hijas. Lo escuché leyéndoles un cuento, su voz tranquila, como si nada de esto estuviera pasando. Pasó 1 hora. La camioneta de Jeff seguía afuera. Ya llevaba 3 páginas llenas cuando Thomas bajó otra vez. Ya se durmieron, dijo. ¿Cómo te sientes? Asustada, cansada. Me duele todo, asintió. En la mañana vamos al hospital. Que documenten bien tus heridas. Después buscamos un abogado. Jeff dijo que conoce gente. Yo también, pero de otro tipo. Gente que sí ayuda a los niños, no que les hace daño. El cuaderno se sentía pesadísimo en mi regazo. ¿Y si nadie nos cree otra vez? Entonces seguimos buscando hasta que alguien sí lo haga. Se sentó de nuevo frente a mí. He estado observando a Jeff desde hace meses. La manera en que te mira, las excusas para quedarse a solas contigo. Empecé a tomar notas, a tomar fotos cuando podía. Como cuando te hizo usar ese bikini. Tengo fotos de cómo te veía, su cara, cómo acomodó la alberca para poder mirarte desde varias ventanas. Thomas sacó otra carpeta. He documentado cada cosa rara que he visto. Las visitas a tu cuarto en la noche cuando el carro de tu mamá no está. Las veces que te has sacado sola.
¿Cómo regresas después? Páginas y páginas de notas detalladas. Fechas, horas, observaciones. Fotos desde la ventana mostrando a Jeff llevándome a su camioneta. Mi lenguaje corporal gritando incomodidad. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque sé reconocer las señales. El acoso, el aislamiento. ¿Cómo te estaba preparando? Su voz se suavizó. Mi exesposa les hizo lo mismo a mis hijas. Convenció a todos de que yo era el peligroso cuando era ella la que las lastimaba. No podía quedarme de brazos cruzados viendo que le pasara lo mismo a otra niña. Unos golpecitos en la puerta trasera nos hicieron brincar a los dos. Pero no era Jeff. «Señor Thomas», llamó una vocecita. «Soy la señora Grant, la vecina de la esquina». Vi el alboroto. «¿Todo está bien?» Thomas me volteó a ver, pidiendo permiso con la mirada. Asentí. La señora Grant, que tenía mínimo unos 70 años, entró y de inmediato se fijó en mí. Vio la cobija, mi cara llena de lágrimas, el cuaderno. «Ay, Dios mío», suspiró. «¿Qué pasó?» «Jeff me lastimó». Solté sin pensarlo. Me ha estado lastimando y nadie me cree, menos Thomas. Ella se dejó caer en una silla de la cocina. Lo sospechaba. La forma en que ese hombre te mira. Lo nerviosa que te pones cuando estás cerca. Miró a Thomas. «¿Por eso Jeff está afuera como perro guardián?» «Está tratando de intimidarnos», explicó Thomas. «Ya fuimos a la policía, pero no nos creyeron». La señora Grant frunció los labios. «Por supuesto que no. Jeff entrena a sus hijos. Dona para las colectas». Me tomó la mano y la acarició. «¿Qué necesitas?» Esa simple pregunta me rompió. Me solté llorando. Sollozos feos que me sacudían entera. La señora Grant solo se quedó ahí, sosteniéndome la mano, mientras Thomas traía más pañuelos. «Necesitamos que la gente sepa la verdad», dijo Thomas. «Jeff va a querer voltear todo esto a su favor. Va a hacer que todos piensen que soy la mala, que la secuestré y que le metí ideas falsas en la cabeza. Entonces más nos vale adelantarnos nosotros con la verdad», dijo la señora Grant sacando su celular. «Voy a llamar a mi hija. Ella es trabajadora social en el condado de al lado. Allá no tienen los mismos compromisos». Mientras ella hacía llamadas, Thomas me ayudó a dejar todo bien documentado. Cada incidente, cada toque, cada amenaza. Me dolía la mano de tanto escribir, pero no me detuve. La camioneta de Jeff se fue casi a medianoche. Thomas no dejó que me fuera. Insistió en que durmiera en el cuarto de su hija, sobre un colchón inflable. Las niñas se despertaron cuando entré. «¿Te vas a quedar?», susurró la más pequeña. «Solo por esta noche», contesté. «Eso mismo dijo mi papá de nosotros, pero ya llevamos 2 días aquí y se nota que a ella le alegra. Ojalá tú también puedas quedarte 2 días completos». Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando cómo respiraban y sintiéndome más segura que en mucho tiempo. Pero yo sabía que Jeff no se iba a quedar tranquilo. Iba a regresar con algún plan, con mentiras, buscando hacerle daño a Thomas con tal de recuperarme. Y sí, al día siguiente aparecieron nuevos problemas. Thomas me despertó temprano, muy serio. «Jeff ha estado ocupado. Mira esto», me mostró su celular. El Facebook del vecindario estaba inundado de publicaciones diciendo que Thomas me había traído a su casa a escondidas, que me vieron entrar por la ventana en la noche, que manipuló a una niña problemática que inventa historias sobre su amoroso padrastro. «Le están creyendo», dije, viendo cómo la gente apoyaba a Jeff en los comentarios. «Algunos sí, pero checa esto». Me señaló algunos comentarios donde la señora Grant nos defendía y otros vecinos decían que ellos también habían notado cosas raras. No todos le creen. Las hijas de Thomas bajaron en pijama. «¿Hoy desayunamos hotcakes?», preguntó la mayor. «En un momento, Alexander. Primero quiero que escuchen algo». Thomas se puso a su altura. «Puede que hoy la gente diga cosas feas de papá, pero ustedes saben la verdad, ¿verdad?». Las niñas asintieron muy serias. «Tú ayudas a la gente», dijo la menor. «Como cuando nos ayudaste con mamá». «Así es. Y a veces cuando ayudas, hay gente que se molesta». En eso llegó un coche y por la ventana vi a una mujer formal bajarse junto a la señora Grant. «Esa es mi hija, Nathaniel», dijo Grant cuando Thomas las dejó pasar. Manejó 2 horas para llegar. Nathaniel se parecía mucho a su mamá, con la misma mirada decidida, pero al verme su expresión se suavizó. «Soy reportera obligatoria», explicó. «Eso quiere decir que tengo que reportar todo lo que te pasó, pero puedo hacerlo en mi condado, donde Jeff no tiene contactos». «¿Me van a regresar?», pregunté. «No, si hacemos esto bien. Lo primero es llevarte al hospital y dejar constancia de todo. Luego presentamos reportes ante el DIF, la policía estatal, quien sea que nos escuche. Jeff va a decir que Thomas te secuestró. Entonces vamos a demostrar que no es cierto». «Thomas, ¿tienes cámaras de seguridad?», él asintió. «Con eso se ve que llegó sola, lastimada, pidiendo ayuda». «Perfecto. Esas grabaciones van a ser clave». Nathaniel volteó a verme. «Esto no va a ser sencillo. Jeff va a pelear e intentará desacreditar a cualquiera que te apoye. ¿Estás lista?». Pensé en regresar, en más noches con Jeff, en mi mamá eligiéndolo siempre a él. «Estoy lista». Las siguientes horas pasaron como en neblina. En el hospital, una enfermera buena onda me tomó fotos de todos los moretones y heridas. En la policía del otro condado, los oficiales de verdad escucharon. Nathaniel no paraba de hacer llamadas y presentar reportes. No se dejaba ignorar. Pero Jeff tampoco se quedó quieto. Para la tarde ya tenía a la mitad del vecindario convencida de que Thomas era peligroso, que tenía secuestradas a sus hijas y que ahora iba por mí.
Algunos papás hasta metieron a sus hijos corriendo a la casa, nada más al verlo pasar. Nos está dejando solos, dijo Thomas mirando por la ventana cómo los vecinos cuchicheaban y nos señalaban, dificultando que alguien nos ayudara. Su teléfono sonó. Era la escuela, avisando que sus hijas no podían regresar hasta aclarar la situación. Luego otra llamada, del trabajo, sugiriendo que tomara un descanso mientras se resolvía todo. Quiere destruirte, le dije. Y es por mi culpa. No, él quiere callarte. No es lo mismo. Pero pude ver el cansancio en su cara. Sus hijas seguían viendo caricaturas, sin darse cuenta de que su mundo se achicaba cada vez más. Esa noche todo se puso peor. Cenábamos cuando afuera empezaron los gritos. Un grupo de vecinos se reunió en el patio de Jeff, escuchando sus historias. Lleva 3 días con esas niñas. La voz de Jeff se escuchaba claro. No deja que la mamá las vea. Ahora tiene a mi hijastra ahí, llenándole la cabeza de mentiras sobre mí. Deberíamos llamar al DIF, sugirió alguien. Ya lo hice, mintió Jeff como si nada. Lo están investigando, pero esas cosas tardan. Mientras nuestros hijos no están seguros. Thomas cerró las cortinas, pero los oíamos planeando vigilancias, organizando rondas, protegiendo a sus hijos del hombre peligroso de al lado. ¿Papá?, preguntó Alexander asustada. ¿Están hablando de ti? Sí, mi amor, pero acuérdate de lo que te dije. A veces, la gente prefiere creer mentiras antes que aceptar la verdad. Le vibró el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Devuélvela o las cosas van a estar peor. Otro más. ¿Crees que has sufrido? Espérate a mañana. Te está amenazando, dije, leyendo por encima de su hombro. Bien, las amenazas son pruebas. Thomas tomó capturas de todo. Que se hunda solo. Pero yo veía el peso que cargaba. Thomas nos había salvado a sus hijas y a mí, y ahora Jeff le estaba destruyendo la vida por venganza. Esa noche lo escuché hablando con su abogado. Su exesposa estaba aprovechando la situación para pedir la custodia total otra vez, y las quejas del vecindario se sumaban en su contra. Aunque había salvado a sus hijas del maltrato, podía perderlas solo por ayudarme. Lo encontré atrás en el patio después de la llamada, con la cabeza entre las manos. Perdón, susurré. Arruiné todo. Él levantó la mirada con los ojos llenos de determinación. No, Jeff arruinó todo. Tu mamá arruinó todo. El sistema que falla a niños como tú fue el que arruinó todo. Tú no hiciste nada malo. Y mis hijas van a estar bien. Ya he peleado por ellas antes. Lo haré otra vez. Sonrió, cansado. Además, Nathaniel dice que nuestro caso es sólido. El hospital documentó todas tus lesiones y la policía allá sí lo tomó en serio. Jeff pronto va a tener problemas mucho más grandes que andar inventando chismes. Como si fuera señal, volvió a sonar el teléfono. Nathaniel, se mueven hoy en la noche, avisó emocionada por el altavoz. La policía estatal quiere detener a Jeff antes de que borre pruebas o asuste a más testigos. Van a llegar en menos de 1 hora. El corazón me retumbaba. Ya era la hora. O nos iban a creer y Jeff por fin pagaría, o... ¿Y si también los convence a ellos? Dije, dudosa. No va a pasar, aseguró Nathaniel con firmeza. Me encargué de que las personas correctas estén en esto. Oficiales con experiencia en estos casos. Saben cómo se manejan los abusadores. Nos quedamos viendo el reloj. 40 minutos. 50. De repente, las luces azules y rojas llenaron la calle, pero no iban a casa de Jeff. Se pararon enfrente de la de Thomas. Sentí el estómago hecho nudo cuando se abrieron las puertas de la patrulla. Salieron 2 oficiales, serios. Las luces les pintaban la cara. Thomas me apretó el hombro con suavidad antes de ir a la puerta. Quédate aquí con las niñas, murmuró. Pase lo que pase. Acuérdate que tenemos la verdad de nuestro lado. Pero cuando abrió la puerta, vi a Jeff parado detrás de los oficiales, fingiendo estar preocupado. Sentí un escalofrío. Oficiales, qué bueno que están aquí, dijo Jeff, usando su mejor voz de víctima. Mi hijastra lleva desaparecida más de 24 horas. Este hombre le está metiendo ideas horribles sobre mí. Pregúntenle a quien sea. Soy entrenador de los equipos de softball de sus amigas. Llevo años en la comunidad. Soy como de la familia para todos aquí. La oficial, una mujer alta de cabello entrecano, miró a Jeff y luego a Thomas. Señor, nos llegó un reporte de que usted esconde a una menor escapada y a 2 niñas que fueron sacadas sin permiso de su madre. Son mis hijas, contestó Thomas tranquilo. Tengo documentos que prueban que su mamá las maltrataba. Y ella, señalándome, vino a buscarme porque su padrastro la agredió. El rostro de Jeff se retorció fingiendo dolor. ¿Ven? Él la volvió en mi contra. Yo la crié 3 años. Ya les dije, soy entrenador y todos me conocen. Soy un pilar aquí. El otro oficial, más joven y con bigote, parecía incómodo. Señor, necesitamos ver a las niñas. A todas. Thomas dudó. Luego se hizo a un lado. Están aquí, pero no las voy a dejar solas con él. Al entrar, Alexandra y su hermana corrieron y se me pegaron, sintiendo el ambiente tenso. La oficial observó, las marcas aún visibles en las niñas, mi libreta en la mesa, la cobija donde dormí anoche. Ella debe regresar a casa, insistió Jeff, extendiendo la mano hacia mí. Su mamá está destrozada. Me aparté de inmediato, y la oficial se dio cuenta. ¿Estás herida, señorita? Antes de que dijera algo, Jeff se metió. Siempre ha sido muy dramática. Le gusta inventar para llamar la atención. Por eso pensamos llevarla a terapia.
Tengo los registros del hospital de hoy en la mañana, dijo Thomas mostrando una carpeta, donde anotaron sus lesiones. Y aquí están las fotos de mis hijas con las marcas del maltrato de su madre. El oficial apenas hojeó los papeles. Eso es para el juez de lo familiar, señor. Por ahora tenemos que regresar a la menor con sus tutores legales. Pero él me hizo daño. Las palabras se me salieron. Se mete a mi cuarto en la noche. Me toca. Él está confundida, interrumpió Jeff suavecito. Thomas le llenó la cabeza. Él perdió la custodia de sus hijas. ¿Eso no les dice algo? La oficial se agachó para hablarme de frente. A ver, cariño, ¿el señor Thomas te ha tocado de forma inapropiada? No, Thomas. Jeff es quien... Oficiales. Volvió a interrumpir Jeff. Tengo mensajes de mi esposa. Nuestra hija se ha portado raro, inventando cosas en la escuela. Quiere llamar la atención. Creemos que Thomas la ha manipulado, aprovechándose de que está vulnerable. Sacó su celular mostrando lo que parecía una conversación con mi mamá. Sentí que se me marcaba el alma. Él ya tenía todo armado, pruebas falsas listas mientras nosotros apenas juntábamos las nuestras. El oficial joven revisó los mensajes y puso cara dura. Señor, le dijo a Thomas, le voy a pedir que salga mientras resolvemos esto. No pienso dejar a las niñas solas con él, respondió Thomas sin ceder. ¿Se está negando a cooperar con la policía? El oficial puso la mano en el cinturón. En ese momento entró Nathaniel, con la señora Grant atrás. Oficiales, soy trabajadora social en Riverside. Llevo documentando este caso. Esta niña denunció abuso grave de su padrastro. Por un momento, la careta de Jeff se cayó y se le notó el enojo, pero rápido se recompuso. Más gente que él manipuló. Justo esto temía. Está armando una red para proteger sus mentiras. Tengo fotos, dijo Nathaniel mostrando el celular. Son del hospital de hoy. Los moretones coinciden con lo que ella contó. ¿Eso se lo hizo ella o Thomas mismo para culparme?, saltó Jeff. Oficiales, cada minuto que pasa conmigo es tiempo que la envenena más contra mí. La oficial se puso de pie, claramente dudosa. Tenemos que seguir el protocolo. La menor debe regresar con sus tutores legales en lo que investigamos. No, me agarré del brazo de Thomas. Por favor, no me hagan volver. Me va a lastimar otra vez. Él mismo lo dijo, agregó Thomas. ¿Ven cómo se pone? Está completamente manipulada, dijo Jeff, negando con la cabeza, fingiendo tristeza. Las hijas de Thomas empezaron a llorar y se colgaron de su papá. Era un caos. Niños llorando, adultos discutiendo, policías intentando calmar las cosas. Y en medio, Jeff con esa cara de preocupación, actuando el papel de padrastro sufrido. Por favor, cálmense, pidió la oficial en voz alta. Señor, se dirigió a Thomas. Entiendo que esté preocupado, pero sin una orden del juez, tenemos que entregar la menor a sus tutores legales. Entonces consigan una orden, exigió Nathaniel. Voy a pedir custodia de emergencia. Solo denos 24 horas. Ya viene la mamá por ella, interrumpió Jeff. Está destrozada. No ha dormido desde que desapareció. Justo en ese momento, el carro de mi mamá se paró afuera. Bajó y me sorprendió verla llorando, con el maquillaje corrido y el pelo alborotado, como si de verdad estuviera preocupada y no fuera la misma que ignoró mis gritos de auxilio. ¡Mi niña!, gritó corriendo hacia mí. Gracias a Dios que estás bien. Estaba muerta de miedo. Me hice para atrás, pero ella me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Mamá, por favor, Jeff me hizo daño. Tienes que creerme. Shh, tranquila. Estás confundida. Thomas te metió esas ideas, pero ya estás a salvo. Por encima del hombro, alcancé a ver a Jeff mirándome, con una sonrisita en la boca, porque sabía que esta vez él había ganado. Señora, dijo la oficial dirigiéndose a mi mamá. ¿Su hija ya había hecho antes este tipo de acusaciones? Mi mamá actuó perfecto. Últimamente ha tenido problemas. Se ha portado muy mal. Creemos que es por el divorcio de su papá biológico. Jeff siempre ha sido paciente y cariñoso con ella. Eso no es cierto. Traté de zafarme. Tú sabes lo que él hace. Tienes que saberlo. Oficiales, intervino Thomas desesperado. Tengo pruebas. Meses de notas, fotos, registros. Esta niña corre peligro. Y yo tengo una orden de restricción, dijo Jeff mostrándoles papeles. La tramité hoy en la mañana. Este señor ha estado acosando a mi familia, tomando fotos de mi hijastra y vigilando nuestra casa. Los oficiales revisaron todo y vi cómo les cambiaba la cara. Le creían a Jeff. Thomas se quedó helado, entendiendo que Jeff nos había dado la vuelta. Señor, va a tener que alejarse de esta familia, le dijo uno de los oficiales a Thomas. Y vamos a reportar la situación de sus hijas al DIF. Mis hijas son víctimas de abuso, insistió Thomas. Tengo papeles de custodia, expedientes médicos. Los vamos a revisar, lo interrumpió el oficial. Pero por ahora, esta menor se va a su casa. Mi mamá empezó a jalarme hacia la puerta, y yo luché con todas mis fuerzas, agarrándome de donde pude. No, por favor, me va a hacer daño. Thomas, no dejes que me lleven. Thomas quiso ayudarme, pero un oficial se puso en medio. Señor, no intervenga. ¡Papá!, gritó Alexander. No dejes que se la lleven. Ella tiene miedo, igual que nosotros le teníamos miedo a mamá. Las palabras de Alexander quedaron flotando en el aire y la oficial dudó un segundo. Vi un destello en sus ojos, pero Jeff ya estaba listo. ¿Lo ven? Hasta involucra a sus propios hijos en sus fantasías. Oficiales, este hombre es peligroso. ¿Quién sabe qué les ha hecho a esas pobres niñas?
y con eso fue suficiente. La oficial se puso seria. Señor, usted y sus hijas nos van a tener que acompañar a la estación para unas preguntas. ¿Qué? Thomas la miró como si no lo pudiera creer. Estoy tratando de proteger a una niña del maltrato y me tratan como si yo fuera el criminal. Solo es rutina, dijo ella, pero su tono decía otra cosa. Mi mamá me arrastró hasta la puerta, pero hice un último intento. Me zafé y corrí hacia Nathaniel. Por favor, me prometiste que me ibas a ayudar. Dijiste que ibas a hacer los reportes. No dejes que me lleven de regreso. Nathaniel me abrazó fuerte. Sí los estoy haciendo, pero no puedo evitar que la policía te regrese con tus tutores legales. Solo un juez puede impedirlo. Eso no va a pasar, dijo Jeff seguro, porque ningún juez le va a dar la custodia a un trabajador social solo por las mentiras de una niña problemática. El oficial me separó de Nathaniel, con cuidado pero firme. Vamos, niña, es hora de ir a casa. Mientras me llevaban, vi a los vecinos asomados desde las ventanas y cocheras. Jeff ya les había llenado la cabeza en contra de Thomas. Se veían satisfechos, viendo cómo la policía interrogaba al supuesto monstruo, mientras los padres buenos rescataban a su hija. Mamá me empujó al asiento de atrás de su coche. Por la ventana, alcancé a ver cómo la policía se llevaba a Thomas y sus hijas en la patrulla. Alexander puso su manita en el vidrio, llorando. Nos miramos. Dos niñas a las que los adultos encargados de cuidarlas les habían fallado. El camino a casa fue puro silencio. Solo se oían los sollozos de mi mamá. Su actuación se acabó en cuanto dejamos la calle de Thomas. Cuando llegamos, Jeff ya estaba ahí, recargado junto a la puerta de la casa con los brazos cruzados. «Vete a tu cuarto», dijo mi mamá sin mirarme. «Más tarde veremos qué hacemos contigo». Corrí adentro, pero Jeff me agarró del brazo en el pasillo. Se acercó y me susurró al oído, su aliento caliente. «¿Crees que eres muy lista? Solo lograste empeorar las cosas para ti y para Thomas». Me soltó de un empujón. Me fui tambaleando a mi cuarto y azoté la puerta antes de tirarme en la cama. Afuera escuchaba a mamá y Jeff platicando en voz baja, planeando su siguiente movimiento. Al rato, mamá entró sin tocar. Se sentó en la orilla de la cama y su rostro ya no era de mamá, era frío, calculador. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, me dijo. La reputación de Jeff pudo haberse ido al caño, y con eso perdíamos todo. Él me hace daño, susurré. Tú sabes que sí. Me dio una cachetada, no tan fuerte como para dejar marca, pero sí lo suficiente para congelarme. Jeff nos mantiene, nos quiere. ¿Y tú solo quieres arruinarlo con tus mentiras? No son mentiras. La policía piensa que sí. Los vecinos, todos piensan que sí. Menos ese señor raro que vive al lado y seguro va a acabar en la cárcel por intentar proteger a sus hijas. Se levantó. Estás castigada. Sin teléfono, sin computadora. No sales de este cuarto más que para la escuela y para comer. Y si vuelves a contar estas mentiras, las cosas se te van a poner mucho peor. Para ti y para Tomás. Salió y cerró la puerta con llave por fuera. Oí sus pasos alejándose, y luego oí los de Jeff, más pesados, acercándose. No entró, solo se quedó parado afuera. «Que descanses, princesa», dijo, y pude imaginar la sonrisa en su voz. «Ahora sí tenemos todo el tiempo del mundo». Me hice bolita, tapándome con las cobijas. Thomas estaba en la estación de policía. Seguro sus hijas ya iban de regreso con su mamá abusiva. Y yo, atrapada y más sola que nunca. Los días que siguieron fueron una pesadilla, todo borroso entre encierro. Jeff le puso una cerradura nueva a mi puerta, de esas que solo él podía abrir desde afuera. Él decidía cuándo podía salir, siempre al pendiente, con esa sonrisa espantosa. En la escuela intenté contarle a mi maestra, pero Jeff se le adelantó. Habló con la directora y les dijo que yo estaba portándome mal y que inventaba cosas horribles sobre él, que Thomas me había llenado la cabeza de mentiras. Ahora todos me miraban con lástima, no con preocupación. «Tu padrastro está muy preocupado por ti», me dijo la maestra con voz suave. «Tal vez deberías hablar con la orientadora para que te ayude a entender por qué dices esas cosas». La orientadora no fue mejor. Jeff ya le había contado su versión, haciéndose pasar por el papá preocupado que tiene que lidiar con una adolescente problemática. Cada cosa que yo decía la veía bajo esa lente. A veces, cuando estamos enojados, inventamos historias para entender lo que sentimos, me dijo. ¿Te molesta el divorcio de tus papás? Esto no tiene nada que ver con el divorcio. Jeff me toca. Entra a mi cuarto. ¿El señor Thomas te pidió que dijeras esto?, me interrumpió. Tu padrastro dice que ese señor tiene un interés bastante raro en ti. Me rendí. Jeff ya había envenenado a todos en mi contra, igual que lo hizo con Thomas. Me fui enterando de lo que le había pasado a Thomas por los chismes y las conversaciones bajitas que llegué a escuchar. La policía lo tuvo horas interrogándolo. Su exesposa llegó con su abogada, bien altanera, exigiendo que le regresaran a sus hijas. Como los moretones ya no eran recientes y con toda la mala fama que Jeff le había hecho, terminó convenciéndolos de que Thomas las había secuestrado aprovechando su tiempo de custodia. Las niñas se fueron con su mamá y a Thomas lo dejaron ir, pero le advirtieron que ni se le ocurriera acercarse a ningún niño del vecindario, yo incluida. La orden de restricción decía que no podía estar a menos de 150 metros de nuestra casa, pero Thomas no se dio por vencido. Más de una vez lo vi paseando a su perro, justito donde terminaba la restricción, mirando hacia nuestra casa mientras yo trataba de hacerle señas desde mi ventana. Pero Jeff se dio cuenta. «Parece que Thomas no agarra las indirectas», dijo una noche, de pie detrás de mí en la ventana. «Tal vez deba ayudarlo a entender».
Al otro día, a Thomas le poncharon las llantas de su coche, y al siguiente, alguien le pintó depredador con aerosol en la puerta de su cochera. Por supuesto, Jeff tenía coartada para todo. Estaba en el trabajo, rodeado de testigos. Pero yo sabía que era él, igual que sabía que estaba detrás de los problemas que de pronto tuvo Thomas en su trabajo, con todas esas quejas anónimas al jefe sobre su supuesto comportamiento raro con los niños. 2 semanas después de que me obligaron a volver a la casa, todo se puso peor. Jeff regresó con esas visitas nocturnas, cada vez más pesadas. Yo trataba de atrancar la puerta con muebles, pero él los quitaba todos mientras yo estaba en la escuela. Esa noche, lo oí venir por el pasillo, pero entonces escuché otra cosa, un golpecito muy suave en la ventana. Corrí y vi a la señora A. Grant allá afuera, en el patio, con una linterna en la mano. «Abre la ventana», me dijo en silencio. Batallé con la cerradura que Jeff había puesto, pero logré abrirla tantito. «Thomas me mandó», susurró apurada. «Él no puede venir por la orden, pero sabemos que estás en peligro. Nathaniel está peleando para conseguir una audiencia de emergencia. Solo necesitamos un poco más de tiempo». «No tengo tiempo», le susurré, oyendo los pasos de Jeff cada vez más cerca. «Ya viene, mañana en la noche», dijo de volada la señora Grant. «Prepárate, vamos a...» Mi puerta se abrió de golpe. Jeff estaba ahí, con la cara llena de rabia. La señora Grant se agachó para que no la viera, pero Jeff ya había notado la luz de la linterna. «¿Con quién hablabas?», me exigió. «Con nadie. Solo...» Cruzó el cuarto en 2 pasos. Me empujó y se asomó por la ventana. Ya no vio a nadie, pero notó el pasto aplastado donde estuvo parada la señora Grant. «Vieja bruja», gruñó. «Está de cómplice con Thomas, ¿verdad?» Me agarró del brazo tan fuerte que seguro me iba a dejar moretón. «¿Qué te dijo? ¿Qué están planeando?» «Nada. Solo...» Me sacudió con fuerza. «No me mientas. Sé que están tramando algo, pero no les va a salir. Soy más listo que ellos». Salió furioso y lo oí hablando por teléfono con mi mamá. En minutos ya estaban los dos en la sala, planeando. Me pegué a la puerta para escuchar. «También hay que desacreditarla a ella», decía Jeff. «Hacer que parezca parte de los delirios de Thomas. Mañana le hablo a la policía», aceptó mamá. «Les digo que nos está acosando, ayudando a Thomas a acosar a nuestra hija». «No, tengo una mejor idea», dijo Jeff, y hasta le escuché la sonrisa en la voz. «Vamos a hacer que parezca que está metida con Thomas en algo peor. Plantamos evidencia y dejamos que la policía saque sus propias conclusiones». Sentí que se me helaba la sangre. Iban a culpar a la señora Grant, igualito que hicieron que todos se fueran contra Thomas. Tenía que advertirla. Pero, ¿cómo? Estaba encerrada, sin teléfono, sin computadora. La ventana era mi única salida, pero ahora Jeff iba a estar al pendiente. Esperé a que la casa se quedara en silencio e intenté otra vez la ventana. Estaba bien cerrada. Jeff seguro la había asegurado por fuera mientras yo estaba en el baño. Estaba totalmente atrapada. Al día siguiente en la escuela busqué a alguien, a quien fuera, que me escuchara, pero el veneno de Jeff ya se había regado por todos lados. Los maestros me mandaban con la orientadora, y la orientadora solo hablaba de mi obsesión con estas historias. Hasta mis amigas me sacaban la vuelta, porque sus papás ya les habían dicho que no me creyeran nada. En el receso vi una patrulla en el estacionamiento y sentí que el corazón se me salía. Pensé que venían a investigar a Jeff, pero luego lo vi salir de la oficina del director con 2 policías, dándoles la mano, poniéndose la cara de preocupado y buen padre. Me vio viéndolo y hasta me guiñó un ojo. Esa tarde me llamaron a la dirección. Ahí estaban los mismos 2 policías, el director, la orientadora y mi mamá. «Cariño», dijo mi mamá, con esa voz fingida. «Los oficiales necesitan hacerte unas preguntas sobre la señora Grant». La policía se inclinó hacia mí. «Hemos recibido información preocupante sobre la relación entre la señora Grant y el señor Thomas, y sabemos que ha tratado de contactarte». Yo sabía que era una trampa, pero no tenía idea de cómo zafarme. «Ella solo está preocupada por mí». «¿Preocupada? ¿O metida en algo indebido?», preguntó el policía. «Tu padrastro encontró unas fotos inquietantes en la computadora de Thomas. Fotos de niños, incluso tuyas». «Eso no es verdad», protesté. «Jeff miente. Está inventando todo porque...» «¿Porque qué?», interrumpió Jeff, con voz calmada pero la mirada fría. «Porque me preocupo por ti. Porque trato de protegerte de gente peligrosa». «¡Tú eres el peligro!», grité, poniéndome de pie. «Tú eres el que me hace daño. Tú eres el que...» Mamá me agarró y me obligó a sentarme. «¿Ves? Eso le hizo Thomas. Le llenó la cabeza de cosas horribles. Ahora la señora Grant también está metida, ayudándolo a manipularla». Los policías se miraron y vi clarito que le creían todo. «Tendremos que interrogar a la señora Grant», dijo la policía. «Y tú debes mantenerte lejos de ella», agregó, «por tu propia seguridad». Sentí que las paredes se me cerraban. Jeff ya se había encargado de quitar a todos los que podían ayudarme. Thomas estaba fuera por la orden de restricción. Las niñas, de vuelta con su mamá abusiva. Pronto la señora Grant iba a estar bajo investigación. Nathaniel seguía luchando, pero el sistema estaba arreglado para que Jeff siempre ganara. Esa noche, Jeff entró a mi cuarto sonriendo. «¿Ya viste cómo es esto?», dijo sentándose en mi cama. «Yo soy el que manda aquí. Mando en la policía, en la escuela y mando sobre ti». Me extendió la mano, y aunque intenté apartarme, no había a dónde ir. «Thomas no puede salvarte. Esa señora tampoco».
Nadie puede salvarte. Así que mejor deja de pelear. Le solté una patada y grité con la esperanza de que mamá me oyera y por fin hiciera algo al respecto. Pero ella nunca apareció. Al final, Jeff se fue, dejándome tirada en el suelo, llorando. Me arrastré hacia la ventana, buscando aire, una forma de escapar, lo que fuera. Fue entonces cuando lo vi, un papelito doblado atorado en el marco por fuera. Lo jalé con la uña hasta sacarlo. Era de Thomas, la letra apretadísima y urgente. Mañana, 3 p.m., prepárate. T. No tenía idea de qué iba a hacer, pero era la única esperanza que me quedaba. Escondí la nota debajo del colchón y traté de dormir, contando las horas para que llegaran las 3. Al día siguiente, el tiempo se me hizo eterno. Jeff no me quitaba la vista de encima, como si supiera que algo estaba por pasar. Dijo que había pedido el día libre para vigilar todo. A eso de las 2:45 escuché sirenas en la distancia. Jeff se asomó por la ventana, todo molesto. Las sirenas se fueron acercando y empecé a ver humo en una de las casas del vecindario. Fuego en casa de los Johnson, dijo mamá mirando por otra ventana. Se ve feo. Jeff soltó una grosería. Los Johnson vivían como a 3 casas de la nuestra, lo suficientemente cerca como para que los bomberos quisieran desalojar las casas de al lado por precaución. Y sí, al ratito un bombero tocó la puerta. Señora, necesitamos que todos salgan mientras controlamos esto. Claro, contestó mamá, agarrando su bolso. Mi amor, ponte los zapatos. Jeff sospechaba algo, pero no podía discutir con los bomberos. Al salir, busqué entre la gente que se iba juntando en la calle. Ahí estaba Thomas, de pie justo donde empezaba la restricción, con los ojos clavados en los míos. Entre tanto desorden por la evacuación, los bomberos corriendo de un lado a otro, los vecinos amontonados, Jeff no podía vigilarme también, porque también quería aparentar que él era un buen ciudadano. Empecé a alejarme de mis papás, acercándome al grupito de niños. Cuando Jeff se dio cuenta y fue tras de mí, un bombero lo detuvo para preguntarle sobre las líneas de gas de la casa. Esa era mi oportunidad. Salí corriendo entre la gente. Escuché a Jeff gritándome que me detuviera, a mamá también, pero no volteé. Thomas me vio venir y empezó a moverse, siempre pegado al límite de la orden, pero hacia su carro. Jeff iba abriéndose paso entre la gente, gritando que alguien me detuviera. Ella está confundida, gritaba. No está segura, por favor deténganla. Pero con todo el relajo de la evacuación, nadie le hizo caso a una niña que solo quería irse corriendo. Llegué justo a la línea cuando Thomas estaba a punto de subir a su coche. Él no podía cruzar, porque si lo hacía, Jeff iba a lograr que lo arrestaran. «Corre a casa de la señora Grant», gritó Thomas. «Nathaniel está ahí con los papeles». Sin pensarlo, giré y me lancé a toda velocidad hacia la casa de la señora Grant, como a 2 calles. Atrás de mí, Jeff ya no pedía ayuda, ahora él mismo venía tras de mí. Era más rápido y me estaba alcanzando. Sentía que me ahogaba de tanto correr y mis piernas temblaban por tantas semanas encerrada. Escuchaba los pasos de Jeff cada vez más cerca, su respiración furiosa. Por fin vi la casa de la señora Grant. La puerta de entrada estaba abierta y Nathaniel me esperaba en el porche con otra señora vestida formal. «¡Rápido!», gritó Nathaniel. Me apresuré, pero la mano de Jeff alcanzó a tocarme la espalda, queriéndome agarrar la camiseta. Me zafé, medio tropezando pero sin caerme. Ya casi llegaba. «¡Te tengo!». Jeff me agarró del brazo y me jaló hacia atrás, pero ya estábamos en el jardín de la señora Grant y la mujer de traje se acercó. «Suéltela, señor Morrison. Soy la jueza Patricia Hawkins del juzgado de lo familiar. Acabo de dictar una orden de protección de emergencia». Jeff se quedó en shock y aflojó la mano. «¿Qué? No puedes hacer eso». «Sí puedo y ya lo hice», contestó la jueza muy tranquila. «Con base en las pruebas que presentó Nathaniel, incluyendo sus expedientes médicos, fotos y declaraciones de varios testigos, pongo a esta menor bajo custodia de protección de inmediato». «Esto es un secuestro», tartamudeó Jeff. «Te voy a hacer que te corran». «No va a pasar nada de eso», dijo Thomas desde la orilla del jardín, cuidando no cruzar la línea de la orden. «Lo que sigue es que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste». Se escucharon más sirenas, pero ahora eran patrullas, no camiones de bomberos. Llegaron 2 policías que nunca había visto. Eran estatales, no de aquí. «Jeffrey Morrison», dijo uno. «Traemos una orden de arresto contra usted por abuso infantil, agresión sexual a menor y manipulación de testigos». Jeff se puso blanco. Volteó a ver a todos. Vio a mamá corriendo hacia él, a los vecinos acercándose, y supo que todo se le venía abajo. «Esto tiene que ser un error», dijo, pero ya no sonaba tan seguro. «Yo soy un ciudadano ejemplar. Entreno al equipo de softball. Tengo una fundación. Usted es un depredador», soltó la señora Grant en voz baja. «Y hay pruebas de sobra». Cuando los policías se acercaron con las esposas, Jeff intentó su último truco. «Ella miente. Todos mienten. Thomas los manipuló. Revisen su computadora. Ahí van a encontrar cosas. Se los juro». «Ya revisamos su computadora», contestó el estatal. «Encontramos la evidencia que usted mismo puso ahí ayer. También hallamos sus huellas en la memoria USB que usó para transferirla. Su error fue comprarla con su tarjeta de crédito». Jeff abrió la boca y no supo qué decir. Detrás de él, mi mamá se quedó parada en medio de la calle, paralizada por el shock. «Mamá», la llamé, todavía con la esperanza, aunque fuera mínima, de que me defendiera. Ella me miró, luego a Jeff esposado,
después a los vecinos que observaban. Vi el instante en que se decidió. Esto es un malentendido, dijo, corriendo a ponerse al lado de Jeff. Mi hija está mal, se inventa cosas. Jeff jamás haría algo así. Señora, la interrumpió la jueza Hawkins. Su hija tiene lesiones documentadas. Los testigos declararon. Su esposo fue sorprendido plantando evidencia para inculpar a un inocente. Esto no es ningún malentendido. El rostro de mamá se transformó, pero no era tristeza ni culpa. Era coraje conmigo. Arruinaste todo. Me escupió bajito. Nuestra vida, nuestra reputación, todo. No, le contestó Thomas con firmeza. El que arruinó todo fue Jeff. Tú lo permitiste. Tu hija sobrevivió a pesar de los dos. La policía se llevó a Jeff, que seguía gritando, amenazando y haciéndose la víctima, pero ya nadie le hacía caso. El encanto se había roto. Los vecinos, que antes le creían a Jeff y le daban la espalda a Thomas, ahora se veían incómodos y avergonzados. Los papás que antes murmuraban chismes, ahora cuchicheaban con la cabeza baja. La verdad, después de tanto tiempo oculta, por fin salía a la luz. ¿Y ahora qué va a pasar?, le pregunté a Nathaniel. Ahora ya estás a salvo, me respondió mientras me abrazaba. Vas a quedarte con una familia temporal en lo que resolvemos todo el lío legal. Thomas está peleando por recuperar a sus hijas, y toda la evidencia que ayudaste a juntar sobre su mamá le va a servir muchísimo, pero vas a tener que testificar contra Jeff. Asentí, agotada pero con un gran alivio. Esto no había terminado. Me esperaban juicios, declaraciones y días complicados. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar. Cuando la gente empezó a irse, Thomas se acercó hasta donde estaba delimitado el paso. Nos quedamos a unos pasos, sin poder abrazarnos ni agradecerle como se debe. Me salvaste, le dije. Te salvaste tú sola, contestó. Yo solo eché la mano, y tú ayudaste a salvar a mis hijas. Mañana la jueza va a revisar su caso gracias a todo lo que salió a la luz. La señora Grant se nos unió, llorando. Lamento tanto que nos haya tomado tanto tiempo ver la verdad y hacer algo. Actuaron cuando más hacía falta, le contesté. Eso es lo importante. El incendio en casa de los Johnson ya estaba bajo control. Solo fue un susto en la cocina. Mucho humo, pero daño menor. Thomas sonrió apenas. Conveniente el momento, ¿no crees?, le dije. Bastante, respondió. Como si alguien que le sabe a la electricidad le hubiera dicho al señor Johnson que revisara todo el cableado viejo. ¿Y si justo salían chispas en el momento adecuado? Thomas, lo regañó la señora Grant, aunque también le salía la sonrisa. Cuando Nathaniel me llevó a su carro, eché un último vistazo al vecindario que había sido mi cárcel. La casa de Jeff ya estaba vacía. Mi mamá se fue a casa de su hermana para no enfrentar el chisme de los vecinos. La casa de Thomas tenía graffiti nuevo. Donde antes pusieron depredador, alguien escribió héroe. No era un final de cuento. Yo iba a una casa ajena, sin saber qué venía. Thomas todavía tenía que pelear por sus hijas. Lo legal iba a ser largo y difícil, pero yo ya era libre. Jeff estaba tras las rejas. La verdad ya había salido. Y a veces, solo eso basta para empezar a sanar. Desde el coche de Nathaniel, vi cómo llegaban más patrullas. Los policías estatales acordonaban la casa de Jeff y los peritos entraban a revisar todo. Entre el desorden, vi a mi mamá discutiendo con un policía junto a su carro, agitando las manos como siempre. Tenemos que ir a la estación, me dijo Nathaniel mientras encendía el motor. Quieren tomar tu declaración mientras todo está fresco. Pasamos frente a la casa de Thomas. Él estaba en la cochera con la jueza Hawkins, enseñándole papeles. El expediente del caso de sus hijas, supuse. La jueza leía, y de vez en cuando le hacía alguna pregunta. Cuando llegué a la estación estatal de policía, todo era completamente distinto a la primera vez que intenté denunciar a Jeff. Una detective de mirada cálida me llevó a una sala cómoda, con sillones en vez de sillas frías de metal. Se presentó como la detective Martínez y me explicó que se especializaba en casos como el mío. Tómate tu tiempo, me dijo mientras acomodaba una grabadora. Tenemos todo el día si lo necesitas. Hablé por 3 horas. Conté cada detalle, cada cosa que hizo Jeff. La detective Martínez nunca me interrumpió ni puso cara de duda. Solo tomaba notas y hacía preguntas suaves para entender mejor. Cuando terminé, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Eres muy fuerte, me dijo. Tu testimonio, junto con lo que trajo Thomas y los papeles médicos, nos da un caso muy sólido. Mientras yo explicaba todo, las cosas en el vecindario avanzaban rápido. Nathaniel recibía mensajes en su celular. La computadora de Jeff fue confiscada. Encontraron videos de la cámara de seguridad de mi cuarto. Horas y horas de grabaciones. La USB que usó para querer culpar a Thomas también tenía otros archivos. Cosas muy graves. Se va a quedar encerrado mucho tiempo, murmuró Nathaniel. Esa noche me asignaron a una familia de emergencia, los Nguyen, que vivían al otro lado de la ciudad. Eran una pareja mayor que llevaba 20 años recibiendo niños. La señora Nguyen me preparó una sopa caliente mientras el señor Nguyen ponía a punto un cuarto para mí. Aquí no hay candados en las puertas, me dijo con ternura. Puedes entrar y salir cuando quieras. Esa primera noche dormí con miedo, saltando por cualquier ruido, pero nadie se acercó a mi cuarto. Nadie intentó hacerme daño. A la mañana siguiente, todo fue un corre-corre de actividades. Nathaniel pasó temprano por mí para llevarme a ver a la fiscal. Era una mujer muy lista que se llamaba Patricia Chen, quien me explicó todo el proceso con calma. A Jeff le negaron la fianza,
me explicó. Es peligroso y podría huir. El juicio será en unos meses, pero tenemos un caso fuerte. ¿Y mi mamá? Pregunté. Patricia se puso seria. La están acusando de cómplice. Hay pruebas de que sabía lo que pasaba y no te defendió. Ahora está libre bajo fianza, pero no puede acercarse a ti. Cuando salimos, Nathaniel me llevó por el viejo vecindario. Yo necesitaba ver a Thomas y agradecerle como se merecía. Ya no había restricciones porque Jeff estaba preso. La casa de Thomas se veía distinta. El graffiti feo ya lo taparon con pintura blanca nueva. Los mismos vecinos que antes lo rechazaban ahora estaban ayudándole a arreglar las llantas y los daños a su casa. Él estaba en el porche con sus hijas, ya de regreso. Las niñas se veían mucho mejor, jugando con juguetes nuevos mientras él las cuidaba. Lo lograste, le dije, subiendo los escalones casi corriendo. Thomas me abrazó fuerte. Lo logramos juntos. Alexander y su hermana se unieron al abrazo, y nos quedamos así un buen rato. 4 sobrevivientes que se habían encontrado en medio de la oscuridad. La señora Grant cruzó desde la casa de al lado cargando una cazuela. «Para tu cena», le dijo a Thomas, y luego me sonrió. «¿Cómo vas, mi niña?» «Mejor», le respondí de corazón. «Los Nguyen son muy buena onda. Son gente de confianza», asintió. «Los conozco de años. Ahí vas a estar segura». El ambiente en el vecindario cambió de un día a otro. Los padres que antes alejaban a sus hijos de Thomas, ahora iban a pedirle disculpas. Una señora que había sugerido llamar al DIF le llevó galletas y una disculpa entre lágrimas. «Debí notarlo», dijo. Jeff era muy convincente, pero las señales ahí estaban. Thomas fue amable, pero en sus ojos se notaba el dolor. Toda esa gente estuvo a punto de destruirlo por las mentiras de Jeff. Esa tarde tuve mi primera cita con una terapeuta experta en trauma. La doctora Patel no tenía nada que ver con la orientadora de la escuela que me ignoró. Ella sí me escuchó sin juzgar y me dio herramientas para sobrellevar las pesadillas y la ansiedad. Sanar no es un camino recto, me explicó. Habrá días más complicados que otros, y eso es completamente normal. Los Nguyen siempre tuvieron muchísima paciencia conmigo. La primera semana, cuando me desperté gritando, la señora Nguyen me preparó un té y se quedó conmigo hasta que logré calmarme. Si había algo que no podía comer porque me recordaba a Jeff, el señor Nguyen buscaba recetas nuevas y cocinaba otros platillos. La escuela no fue nada fácil. La noticia del arresto de Jeff corrió rapidísimo y algunos niños me veían con lástima, otros con morbo. Mi maestra me pidió perdón una y otra vez por no haberme creído. «Tengo la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso», me dijo llorando. «Te fallé. Lo siento muchísimo». El director organizó una asamblea para hablar sobre cómo identificar el abuso y alzar la voz. Para mí, era demasiado poco y demasiado tarde, pero al menos estaban tratando de hacer algo distinto. 2 semanas después de empezar de nuevo, tuve que testificar ante un gran jurado. Me daba muchísimo miedo, pero Patricia Chen me preparó súper bien. Pude hablar claro de todo lo que Jeff me hizo y lo que mi mamá decidió ignorar. El gran jurado presentó varias acusaciones formales contra los dos. Thomas también testificó y mostró toda la evidencia que había juntado. Su documentación era tan detallada que no dejó dudas sobre el comportamiento de Jeff, ni sobre cómo me fue aislando poco a poco. Para la custodia de Thomas, le tocó la misma jueza Hawkins que ya me había dado la orden de protección de emergencia. Ella revisó toda la evidencia del abuso de su exesposa, incluso testimonios nuevos de maestros que habían notado moretones en las niñas, pero no dijeron nada. «Le doy la custodia total al señor Thomas», dictaminó, «y la madre solo podrá verlas bajo supervisión, hasta que termine cursos de crianza y manejo de ira». Thomas lloró al escuchar la decisión, y sus hijas lo abrazaron, por fin lejos de la violencia de su mamá. El proceso penal contra Jeff iba lento. Su abogado intentó de todo, que Thomas había manipulado pruebas, que a mí me habían lavado el cerebro, hasta quiso que quitaran los videos de las cámaras de seguridad, pero Patricia Chen rebatió cada cosa que intentaron. El caso de mi mamá era más complicado porque su abogada decía que ella también era víctima de Jeff, pero la fiscalía tenía pruebas de que mi mamá lo protegía. Me amenazaba para que no hablara, y siempre prefería a Jeff antes que cuidarme a mí. 3 meses después del arresto de Jeff, me llamaron a testificar en una audiencia previa al juicio. Verlo ahí, con el uniforme naranja y esposado, fue surreal. Antes se sentía tan poderoso, intocable. Ahora solo era un hombre derrotado. Testifiqué 2 horas, contándolo todo. El abogado de Jeff trató de confundirme, insinuando que estaba equivocada o que Thomas me metió ideas, pero me mantuve firme y clara. Thomas me salvó, afirmé. Jeff me lastimó. Es la verdad. La jueza dijo que había suficientes pruebas para ir a juicio. El abogado de Jeff buscó un acuerdo, pero Patricia Chen no aceptó nada que no fuera una condena real. El primer juicio fue el de mi mamá. Tuve que testificar otra vez, ahora sobre lo que ella sabía y cómo permitió todo. Fue todavía más duro que enfrentar a Jeff, porque en el fondo todavía quería que me quisiera, que me eligiera. Al final, la declararon culpable por ponerme en peligro y no protegerme. La jueza le dio 3 años de prisión, con la sentencia suspendida a 1 año y libertad condicional. También tendría que registrarse como agresora de menores y jamás volver a estar a solas con niños. Cuando se la llevaban, mi mamá solo me miró, ni una disculpa, ni un asomo de arrepentimiento, solo coraje, como si yo le hubiera destruido la vida. El juicio de Jeff fue todo un escándalo. Pilar de la comunidad expuesto como depredador, decían los periódicos.
Todo su trabajo voluntario y su papel de entrenador salió a relucir como parte de su estrategia para ganarse la confianza de todos. Otras familias se animaron a contar cosas que antes callaron por el prestigio de Jeff. Los videos de las cámaras fueron contundentes. La fiscal los editó para protegerme, pero aún así mostraban clarito el patrón de abuso. El jurado se veía mal mientras los veía. Thomas habló sobre lo que él presenció y cómo Jeff me fue aislando. La señora Grant contó de las amenazas de Jeff y cómo intentó culpar a Thomas. Hasta vecinos que antes defendían a Jeff se atrevieron a decir cosas que ahora les hacían ruido. Jeff subió al estrado para victimizarse diciendo: «Ella malinterpretó mi cariño». Thomas tergiversó todo, pero bajo el interrogatorio se le cayó el teatrito. El jurado solo tardó 3 horas, culpable de todo. La jueza le dio 25 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional los primeros 15. Jeff gritaba que yo le arruiné la vida, que Thomas manipuló a todos, pero ya nadie le puso atención. Después de los juicios, la vida poco a poco fue tomando su rumbo. Me quedé a vivir con los Nguyen, que se ofrecieron a ser mis papás de acogida a largo plazo. Me dieron estabilidad y mucha paciencia mientras yo seguía mi proceso de sanación. Thomas y sus hijas se volvieron como mi familia. Cada domingo cenábamos juntos y las niñas y yo nos apoyábamos mucho. Compartíamos el proceso de sanar. La señora Grant se volvió la abuelita del barrio que nunca tuve. Me enseñó a tejer, me ayudaba con la tarea y siempre tenía galletas recién horneadas. El aniversario de mi escape fue complicado. Para entonces ya llevaba 1 año en terapia. Algo había avanzado, pero seguía luchando con pesadillas y desconfianza. La doctora Patel me recordaba que sanar toma tiempo. Ya no eres la misma, me decía. El trauma cambia a las personas, pero eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Poco a poco la escuela mejoró. Hice nuevos amigos que no sabían mi historia completa y que me querían por quien estaba construyendo ser, no por lástima. Thomas consiguió trabajo en una empresa de seguridad, donde sí valoraban su atención al detalle y su instinto protector. Sus hijas florecieron en la terapia y en su nueva escuela, lejos del maltrato de su mamá. El barrio también cambió. Vendieron la casa de Jeff y se mudó una familia joven que no tenía idea de todo lo que había pasado. La comunidad empezó a ser más atenta, a ponerle más atención a los niños cuando hablaban. Yo conté mi experiencia en varias reuniones vecinales, enseñando cómo identificar el abuso, por qué es tan importante creerles a los niños y el peligro que representan los depredadores que aparentan ser buenas personas. No fue fácil, pero era necesario. 2 años después de que Jeff fue sentenciado, hablé en una conferencia para trabajadores sociales y policías sobre mi caso, sobre cómo el sistema me falló al principio y cómo, gracias a que una sola persona se empeñó en sacar la verdad a la luz, pude salvarme. Thomas vio lo que los demás no quisieron ver, conté. Se la jugó por completo para proteger a una niña que ni siquiera era su hija. Eso es lo que más nos hace falta. Los Nguyen me adoptaron oficialmente cuando cumplí 16 años. Ese día la casa estaba llena de quienes se volvieron mi verdadera familia. Thomas y sus hijas, la señora Grant, Nathaniel, hasta la detective Martínez y Patricia Chen. La jueza Hawkins, la misma que años antes firmó mi orden de protección, fue quien presidió la adopción. Me da mucho gusto verte salir adelante, me dijo mientras firmaba los papeles que me hacían oficialmente una Nguyen. Esa noche hicimos una gran fiesta en casa de Thomas. Todo el vecindario fue. Las mismas personas que antes lo habían juzgado ahora celebraban que seguimos aquí y más fuertes. Salvaste a mis hijas, me dijo Thomas en voz baja, viendo cómo sus niñas jugaban en el jardín con los demás. Tu valor al hablar fue la prueba que necesitaba para protegerlas. Nos salvamos entre todos, le contesté. Al ver a mi familia escogida, no pude evitar pensar cómo habría sido mi vida si Thomas no hubiera llegado a vivir junto, si no hubiera sido observador, si no se hubiera atrevido a ayudarme aunque nadie más lo hiciera. Jeff está en la cárcel y ya no es peligro para nadie. Mi mamá desapareció luego de salir de prisión. Se fue a vivir lejos y no la volví a ver. No la extraño. Las cicatrices siguen, en el cuerpo y en el alma. Hay noches en las que todavía me despierto con miedo. Hay días en los que me cuesta confiar, pero me voy recuperando, rodeada de gente que sí me quiere y me cuida de verdad. Sobrevivir es esto. No es llegar a un punto donde todo está bien y ya. Es caminar todos los días acompañado de las personas correctas. Thomas sigue de vecino de los Nguyen, y cuando nos mudamos, buscamos una casa cerca de la suya. Sus hijas ahora me dicen hermana mayor. La señora Grant también se cambió a nuestro nuevo barrio, porque no aguantaba estar lejos de sus niños. Somos una familia fuera de lo común, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte. La decisión de cuidarnos, de confiar, de no dejar nunca que otro niño tenga que callar su dolor. Y cada día elijo sanar, crecer, vivir, porque esa es la mejor manera de demostrar a quienes quisieron acabar conmigo que no pudieron. No estoy rota, no soy una víctima, soy una sobreviviente.